El sol aún brillaba débilmente sobre la Ciudad de México cuando Santiago Jiménez bajó de su auto, vestido con una gorra escotada y gafas de sol para evitar ser reconocido. Estaba de vacaciones, sin entrenamiento, sin presión, sin exigencias. Solo él, un café en la mano y unas ligeras ganas de caminar un poco. Le encantaban esos momentos en los que podía perderse en la ciudad como cualquier otro ciudadano. Se sintió vivo. Se sentía menos un ídolo y más un ser humano. Al doblar la esquina de una calle más tranquila, casi vacía, su mirada se posó en una señora sentada en el suelo, junto a un viejo carro lleno de flores. Rosas, girasoles, margaritas. El olor era fuerte, pero no desagradable. Era pequeña. Su rostro estaba muy marcado por el tiempo. Sus ojos estaban hundidos y tenía una expresión dura, de esas que solo una vida larga y dolorosa puede esculpir. Santiago dudó. Tenía dinero en mi bolsillo. Podría simplemente seguirlo, como lo hacían los demás. Pero algo en esa imagen lo atrapó. Quizás fue el contraste entre las flores vivas y el rostro de la mujer. Tal vez fue solo el impulso de alguien que, por instinto, entiende que el mundo no gira solo en torno a él. Se acercó lentamente. La dama miró hacia arriba, sin cambiar su expresión. —¿Cuánto por las rosas? —preguntó señalando un modesto ramo. 50 pesos, respondió ella, sin emoción. Sacó un billete de 200 de su bolsillo y se lo entregó sin decir nada. Recogió las flores y estaba a punto de darse la vuelta cuando oyó un sonido de asfixia. Un grito contenido, apagado, que no parecía querer salir, pero que de todas formas escapó. Santiago se dio la vuelta nuevamente. La mujer sostenía la nota con ambas manos, con los ojos llorosos y el labio tembloroso. —Señora, ¿está todo bien? Ella no respondió. —Acabo de llorar. No de forma escandalosa, sino como quien lo lleva consigo desde hace días, meses, quizá años. ¿Pasó algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Ella meneó la cabeza lentamente y después de unos segundos dijo: —Es que ya nadie paga nunca más. Todo el mundo quiere un descuento. Todo el mundo pasa directamente a nuestro lado. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Santiago frunció el ceño, tratando de comprender. Murió hace 5 años. Tenía 22 años. También era vendedor ambulante. Iba a trabajar, como siempre. Le dispararon. Ni siquiera era para él. Ni siquiera era para él. La voz de la señora se quebró, pero continuó. Desde entonces, cada 2 de abril salgo con flores, porque era lo que más le gustaba. Dijo que las flores daban color a la vida. Pero hoy casi no vengo. Pensé que nadie lo compraría. Y luego vienes, me das ese billete, sin pedir cambio. Me recordó a él. A veces él también lo hacía. Compré flores solo para dárselas a la gente que estaba triste en la calle. Santiago permaneció en silencio. Sintió un nudo en la garganta. Las rosas ahora se sentían más pesadas en sus manos. Miró a la mujer y, sin saber realmente por qué, se sentó a su lado en el suelo. Se quitó la gorra. La señora lo miró por primera vez de verdad. —Eres famoso, ¿verdad? Te conozco de algún lugar. Él sonrió tímidamente. —Tal vez. Pero ahora solo soy alguien que compró flores. Ella dio una breve sonrisa entre lágrimas. Su nombre era Luis. Nunca le gustó el fútbol, pero bailaba bien. Él cantó. Él estaba feliz. Todo lo que soy hoy es lo que queda de él. Santiago se quedó allí unos minutos más, escuchando. No intentó consolar con palabras prefabricadas. Acabo de escuchar. Allí comprendió que a veces el silencio es la mayor forma de respeto. Cuando se levantó, dejó otra nota doblada junto a las flores. La señora intentó negarse, pero él simplemente cerró sus dedos sobre el dinero y dijo: —Está vivo en las flores que todavía vendes. Y ahora está en los que voy a dar. Se alejó lentamente, todavía con el ramo en la mano, sintiendo el peso de un dolor que no era suyo, pero que ahora era parte de él. No miré hacia atrás. No había necesidad. Sabía que esa dama había dejado una marca en él más que cualquier juego. Santiago subió al coche todavía con el ramo en la mano. Lo colocó en el asiento trasero con el mismo cuidado que tendría con un trofeo. Arrancó el motor, pero no se fue. El semáforo que tenía delante todavía estaba verde, pero él estaba allí, con las manos en el volante y la mente en otra parte.
El rostro de la señora, el temblor en su voz, el nombre de su hijo, Luis, martillando en su cabeza. Esa conversación lo había afectado de una manera que no podía explicar. Fue como si me hubiera topado con un secreto del mundo que la mayoría de la gente evita afrontar. Miró por el espejo retrovisor. Las flores estaban allí, intactas. Rosas rojas, algunas hojas medio secas, pero todas vivas. Y de repente, se me ocurrió una idea. Algo sin planificación, sin propósito, solo un impulso. Tomó su teléfono celular y envió un mensaje a su asesor diciéndole que no estaría disponible esa tarde. Luego llamó a su padre. «Papá, ¿dónde compramos esas flores para la abuela? ¿Recuerdas? ¿Ese puesto cerca del mercado de San Juan?» «Por supuesto que lo recuerdo». «¿Por qué?» «Solo curiosidad. Voy para allá ahora mismo, cuídate. ¿De acuerdo? ¿Está todo bien contigo?» «Creo que ahora es peor que nunca». Colgó antes de que comenzaran las preguntas. Se dirigió al barrio donde creció. El camino era automático, memorizado en los huesos. Calles que conocí en bici, rincones que fueron puntos de encuentro en mi adolescencia. Al aparcar, el olor de la comida callejera se mezcló con el olor de las flores que llevaba consigo. Bajó y entró en el mercado, con el ramo en la mano. La gente lo reconoció, por supuesto. Pero esta vez, nadie se acercó. Había algo en su postura, su forma de caminar, con el ramo casi presionado contra su pecho, que transmitía algo más. No fue Santiago el jugador. Era Santiago, nieto, hijo. Un niño grande quien lo extrañaba. Se detuvo frente a la antigua floristería de la familia, ahora regentada por un primo lejano. Ella lo reconoció de inmediato. «SMO. ¡Qué honor! ¡Qué sorpresa! Hola, Ana. Traje flores. Pero hoy no vine a comprar. Vine a irme». Sus ojos se abrieron de par en par. Le tendió el ramo. «Puedes ponerlo en la esquina del estante, donde a la abuela le gustaba dejar el suyo. Estos son para ella. Y para un niño llamado Luis». Ana no entendió, pero no preguntó. Ella tomó el ramo con cuidado e hizo lo que le pidió. Santiago le agradeció con una leve sonrisa y se fue antes de que nadie comenzara a grabar. En el camino de regreso no encendió la radio. Conducía con las ventanillas abiertas, sintiendo el viento en la cara y tratando de organizar lo que estaba sintiendo. Aquella mujer, aquella historia, habían despertado algo que estaba dormido en él. Una fatiga emocional, quizás. Una especie de vacío que la fama no puede llenar. En los últimos años todo había sido tan intenso, tan rápido. Contratos, viajes, goles, títulos. Pero también la soledad, la presión, la expectativa constante de ser más de lo que eres. Recordó la última vez que visitó la tumba de su abuela. Habían pasado meses, quizás más de un año. Recordó que ella dijo: «Quien regala flores en vida ve una sonrisa. Quien las regala después solo ve piedras». Y ahora, una señora anónima, vendiendo flores en la acera, le había dado una de las conversaciones más memorables de su vida. Cuando llegó a casa, se sentó en el sofá sin encender la luz. Solo el atardecer entrando por las ventanas, tiñendo todo de naranja. Tomó su teléfono celular y entró en Instagram. Podrías publicar un selfie y contar de manera poética lo que experimentaste. Pero algo en él se resistió. Eso no era contenido. Era demasiado cierto para convertirse en una historia. En lugar de eso, comenzó a escribir un mensaje a un grupo de amigos de la infancia. Los que aún vivían en la ciudad, algunos perdidos en el tiempo, a otros ya no los vio. «Chicos, mañana voy a hacer algo diferente. Si quieren, vengan conmigo a las 10 de la mañana a la plaza del barrio. Solo traigan una flor. Cualquier flor». Lo envió y dejó caer el celular. A la mañana siguiente, antes de las 9, ya estaba allí. De nuevo con gorra y gafas, pero esta vez, no para esconderse. Solo observar sin ser el centro. Poco a poco fueron llegando. Primero 1, luego 3, luego 10. Algunos vinieron en moto, otros a pie. Hubo incluso uno que trajo a su pequeña hija con una margarita en la mano. Todos permanecieron en silencio, pero con sonrisas cómplices. Santiago no explicó nada. Él simplemente puso una canasta en el suelo y dijo: «Regalemos flores a personas que no conocemos. Hoy. Ahora». Nadie preguntó por qué. Tomaron las flores de la cesta y salieron a la plaza,
a las calles, a las aceras. Se lo dieron a las señoras sentadas en los bancos, a los vendedores ambulantes, a los limpiadores callejeros, a la gente solitaria que miraba al vacío. Y en todas las miradas se encendió una chispa. Gratitud. Sorpresa. A veces lágrimas. Santiago le regaló una flor a un hombre que vendía dulces en el semáforo. El hombre sostenía la rosa como si fuera un tesoro. No es mi cumpleaños ni nada. ¿Por qué? Porque una vez alguien me contó una historia. Y pensé que debía transmitirlo. El hombre asintió, sin comprender realmente, pero con lágrimas en los ojos. Por la noche, cuando regresó a casa, vio que la historia ya se había extendido. Alguien lo filmó, por supuesto. El video se estaba volviendo viral. Santiago Jiménez y el Día de las Flores. Los comentarios fueron una mezcla de gratitud, emoción y curiosidad. La gente pregunta de dónde surgió la idea. Otros dicen que harían lo mismo en sus ciudades. Pero no respondió a nadie. Se sentó, miró al techo y pensó en la dama. ¿Había vendido más flores? ¿Estaba todavía allí? Tomó el coche de nuevo. Necesitaba ver. La calle estaba más oscura que el día anterior. Las farolas parpadeaban con ese resplandor medio apagado que solo tienen los barrios antiguos. Santiago aparcó en el mismo sitio, como si quisiera repetir cada paso exactamente igual. Salió del coche sin prisa, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Caminó hasta la esquina, giró a la izquierda, pasó el mismo bar de fachada desgastada, el mismo perro tirado en la acera, y entonces se detuvo. El banco donde la señora había estado sentada el día anterior estaba vacío. El carrito de flores, también. Ninguna señal de ella, ni de las flores, ni del ligero aroma de pétalos frescos en el aire. Solo silencio. Un silencio que no debería existir. Santiago se acercó lentamente, como quien llega tarde a una reunión importante. Miró al suelo con la esperanza de encontrar algún rastro, una ramita caída, una hoja olvidada, cualquier cosa. Nada. El espacio se sentía limpio, como si ella nunca hubiera existido allí. Se sentó en el mismo banco. Miró a su alrededor, a los edificios, a las ventanas. Nada. Pensó en preguntarle a alguien, pero ¿a quién? La calle estaba casi vacía. Un hombre pasaba con una bolsa de pan bajo el brazo. Santiago se puso de pie. Disculpe, señor, ¿vio usted ayer a una señora vendiendo flores aquí? Pequeño, de pelo gris, con un carro viejo. El hombre hizo un esfuerzo por recordar, rascándose la cabeza. Ah, señora Marta. ¿Marta? ¿Es ese su nombre? Creo que sí. Ella viene aquí de vez en cuando, pero no hay un horario fijo. A veces aparece, a veces desaparece durante días. Dicen que vive en un pequeño callejón cercano, pero nadie lo sabe realmente. ¿Sabes cuál es el callejón? El hombre señaló con la barbilla, un gesto típico de alguien que está acostumbrado a explicar las cosas sin prisas. Allí, después de la panadería, hay algunas casas pequeñas, como escondidas. Santiago le dio las gracias y siguió en la dirección indicada. Era un callejón estrecho, con paredes cubiertas de grafitis y plantas en las ventanas. Casas apiladas, portones bajos, tendederos improvisados con ropa bailando al viento. Llamó a la primera puerta. Nada. El lunes una señora lo abrió con sospecha. Lamento molestarlo. ¿Conoces a alguna mujer que venda flores cerca? Creo que su nombre es Marta. La mujer asintió. Sí, pero ella no vive aquí. Está en una habitación al final del callejón, cerca de la pared azul. Solo. Creo que está enfermo. No la he visto desde ayer por la mañana. Santiago le dio las gracias sintiendo que su corazón se aceleraba. Lo siguió hasta el final del callejón. La pared azul estaba allí, descolorida, agrietada en algunos lugares. Había una puerta baja de madera, pintada de verde, con la pintura descascarada. Golpeó lentamente. Él esperó. Nada. Volvió a golpear, un poco más fuerte. Silencio. Estaba a punto de darse por vencido cuando oyó pasos lentos al otro lado. La puerta se abrió una rendija. Era ella. Señora Marta. La misma expresión cansada, pero sin el carrito, sin las flores. Llevaba zapatillas, un chal sobre los hombros y parecía sorprendida. ¿Y tú? ¿El chico de las flores? Soy yo. Lamento venir aquí. Simplemente, me preocupé. No estabas en el banco hoy.
Abrió la puerta un poco más, lo suficiente para que él viera una pequeña habitación con una cama, una silla y una imagen de un santo en la pared. Sencillo pero limpio. Estaba cansado. Ayer fue un día intenso, y mi cuerpo ya no lo soporta como antes. ¿Puedo entrar? Ella dudó, pero luego asintió. Entró quitándose la gorra en señal de respeto. Él se sentó en la silla mientras ella caminaba lentamente de regreso a la cama. Quería agradecerte. Ayer cuando te fuiste me quedé ahí parado un largo rato, con dinero en la mano, sin saber qué hacer. Compré buena comida. Comí carne después de meses. Dormí con el estómago lleno. Eso lo cambia todo, ¿sabes? Santiago tragó saliva con fuerza. Eso no fue caridad. Fue justicia. Me diste mucho más que flores. Me dio una historia. Una lección. Hoy había gente en la plaza regalando flores a desconocidos. Todo por tu culpa. Sus ojos brillaban. ¿Por mi culpa? La historia de Luis me conmovió. Tenía que hacer algo al respecto. Ella sonrió, pero había tristeza en lo profundo de esa sonrisa. ¿Sabes? A veces pienso que solo nos recuerdan cuando alguien siente pena por nosotros. Pero ayer sentí dignidad. Por unos minutos me sentí visto. Santiago bajó la cabeza. Eso dolió. Porque era verdad. Quiero ayudarte. No solo con dinero. Quiero que tu historia sea contada. Quiero que el nombre de Luis sea recordado de la manera correcta. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo una fuerte emoción. Entonces habló con voz firme. Si haces esto, no lo hagas por lástima. Hazlo por la justicia. Él era bueno. Fue dulce. Murió por una bala que ni siquiera estaba destinada a él. Nunca tuve una oportunidad, pero todavía lo tengo. Todavía vendo flores. Y cada flor que vendo es como si viviera un poco más. Santiago asintió lentamente. Entonces hagámoslo juntos. Antes de irse, cogió un trozo de papel y escribió en él su número de móvil. Él se lo entregó. Cualquier cosa. Llámame. No importa qué hora sea. Ella miró el papel como si tuviera en sus manos un amuleto. Sabes que van a hablar de ti. Dirán que es marketing, que es para presumir. Lo sé, pero tú sabes la verdad. Y yo también. Intercambiaron una última mirada. Luego salió del callejón, cruzó la calle y regresó al coche. En el asiento trasero, una flor suelta, caída de la cesta el día anterior, se balanceaba ligeramente con el viento que entraba por la ventana abierta. A la mañana siguiente, Santiago se despertó con su celular vibrando sin parar. Grupos de WhatsApp, mensajes directos, notificaciones de menciones. El video en el que aparecía repartiendo flores con sus amigos había superado de la noche a la mañana el 1.000.000 de visitas. La prensa comenzó a hacerse eco con titulares curiosos. El astro del fútbol que se convirtió en florista por un día. Santiago Jiménez y el gesto que conmovió al país. Flores, lágrimas y una historia desconocida. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la avalancha de comentarios de gente común. Gente contando sus propias historias de pérdida, anhelo y reconexión. Un padre que decidió visitar a su hija después de años de ausencia. Una niña que salió a entregar flores al hospital donde estaba ingresada su madre. Un niño de 11 años que escribió una carta a una señora que vive sola en el edificio. Todo comenzó con una conversación en un banco de la calle. Y ahora parecía que algo invisible se estaba extendiendo por todo el país. Santiago leía todo en silencio, sentado en el balcón del departamento, con una taza de café frío en la mano. No sabía exactamente qué hacer con ello. No quería convertir ese gesto en una campaña publicitaria, ni tampoco quería ver la historia de la señora Marta distorsionada por titulares vacíos. Pero tampoco quería que muriera como una moda pasajera. Necesitaba encontrar una manera de mantener vivo lo que realmente importaba. El nombre de Luis, la fuerza de su madre y el poder silencioso de los gestos simples. Ese mismo día, su asesor le llamó. Santi, tenemos que hablar de este movimiento. Ya hay marcas interesadas en patrocinar acciones, ONGs que quieren colaboraciones, programas de televisión que piden entrevistas. No quiero convertir esto en un circo. Nico, no se trata de mí. No puede ser sobre mí. Entonces hazlo sobre ellos. Vamos a contar la historia directamente. Con verdad. Un documental, quizás. Narras, muestras lo que pasó. Muestras a la señora.
Santiago se quedó en silencio por unos segundos. Si es con ella. Si es con su permiso. Si ella es el centro. No yo. Cerrado. Voy a juntar algo con cuidado. Al final de la tarde cogió el coche y se dirigió de nuevo al Callejón Azul. Esta vez trajo flores. No para comprar, sino para entregar. Cuando llamó a la puerta, ésta se abrió más rápido. Parecía estar esperando. Traje flores. No está a la venta. Para irme de aquí. Contigo. En nombre de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de dar. Doña Marta hizo espacio. Tomó las flores y las colocó en un vaso de agua, como si fuera un ritual. Hoy me desperté con menos dolor. La señora que vive en la casa de enfrente me trajo sopa. Ella dijo que te vio salir de aquí ayer y tenía curiosidad. Incluso me preguntó mi nombre. Creo que por primera vez en años me sentí como si existiera en este barrio. Siempre has existido. El mundo estaba ciego. Pero ahora lo ves. Ellos son. Y ellos también quieren escucharlo. Ella se sentó en el borde de la cama y lo miró con una mirada tranquila pero firme. ¿Quieres contar mi historia? Sí. El camino correcto. Con tu cara. Con tu voz. Con tu dolor y con tu fuerza. No quiero que nadie hable de mí. Quiero que te escuchen. Lo que experimentaste necesita ser recordado. Doña Marta guardó silencio unos instantes. Luego se levantó y sacó una caja de madera de debajo de la cama. Dentro, fotos antiguas. Luis con una guitarra en sus manos, riendo, vistiendo una camisa suelta y con aspecto animado. Él con amigos, vendiendo flores con ella, abrazando a un perro callejero. Una imagen de él de espaldas, caminando por la calle con una bolsa en las manos. Santiago recogió cada uno con cuidado. Lo miró, lo sintió, lo guardó en su corazón. Estas fotos, ¿puedo escanearlas? Él puede, pero para que el mundo lo vea, tiene que hacerse con respeto. Luis no era un santo, pero era bueno. Tuve sueños. Quería grabar música. Quería ir a la playa. Nunca lo fue. Vamos a llevarlo allí. De alguna manera, lo hará. Volvió a llamar a su asesor. Hagamos el documental. Se llamará Flores para Luis. En los días siguientes comenzó el movimiento. Se reunió un equipo de filmación pequeño y discreto. Santiago exigió que nadie invadiera la casa de Doña Marta sin autorización. La primera grabación fue sencilla. Ella estaba en el banco donde todo comenzó, sosteniendo un girasol, mirando el horizonte. La cámara no pidió una palabra, solo presencia. Después, en casa, nos contó sobre su vida con su hijo, los días de lucha, el dolor de la pérdida, los detalles que nunca encajaron en una publicación en redes sociales. Hablaba de los clientes que pedían un descuento como si le estuvieran haciendo un favor. Habló de las veces que durmió sin cenar. Habló de las cartas que escribió y nunca envió, imaginando que Luis aún podría leerlas, de alguna manera. Poco a poco la historia fue ganando profundidad. Ella era más que una dama con flores. Era una mujer con heridas abiertas en un país lleno de madres en duelo, niños invisibles, historias enterradas sin justicia. Santiago apareció poco en las escenas. Preferí filmar detrás de escena, entregar flores sin mostrar mi cara, escuchar en lugar de hablar. Cuanto más crecía la historia, menos se colocaba él en el centro. Fue como si, por fin, comprendiera que el verdadero protagonismo reside en quienes sobreviven con dignidad en un mundo que se empeña en borrar los rostros simples. En una de las últimas escenas grabadas, Santiago llevó a Doña Marta a la playa, tal como le había prometido. Fue difícil convencerla, pero cuando sus pies tocaron la arena por primera vez, el silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier explicación. Ella miraba el mar como si mirara a su hijo. Y él simplemente dijo, «¿Le gustaría aquí?» Soñó con ese olor a sal. Ahora, ya llegó. Santiago colocó una rosa en el agua y se paró junto a ella. No se dijo ni una palabra más. No había necesidad, la cámara grabó todo en silencio. Y en ese silencio cabía todo el país. La mañana del estreno del documental, la Ciudad de México amaneció diferente. El cielo, todavía gris por el final del amanecer, parecía llevar una pausa en el aire. No era un día festivo, pero muchas personas habían ajustado sus compromisos, habían dejado reuniones para más tarde y le habían dicho al trabajo que se irían temprano. El título Flores para Luis estuvo en los titulares de las páginas web, en las historias de los influencers,
en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones en las colas de las panaderías. No fue solo Santiago Jiménez, aunque su nombre ayudó. Fue para la historia, para la dama, para el hijo que podría haber sido hermano, primo o amigo de cualquiera. Gente común y corriente, con sueños aplastados por las prisas del mundo. El documental se proyectaría en una única sesión gratuita en el teatro más grande de la ciudad, con transmisión en vivo en plataformas online. Santiago decidió que no se quedaría mirando desde la barrera. Quería estar allí, entre la gente. Quería escuchar la respiración del público, el silencio en los momentos adecuados, los suspiros inesperados. Llegó discretamente, con doña Marta a su lado. Ella parecía diferente. Llevaba un sencillo vestido floral, el cabello recogido con un pañuelo amarillo y un brillo tímido en sus ojos, como si estuviera saliendo de las sombras por primera vez en años. ¿Estás seguro que deseas quedarte aquí en el medio?, preguntó. Tengo. Hoy quiero ser visto. Entraron juntos. El auditorio estaba abarrotado. Familias enteras, jóvenes con camisetas personalizadas con flores bordadas, señoras con pañuelos como los de doña Marta. Cuando ambos aparecieron, nadie aplaudió como si fueran celebridades. La reacción fue diferente. La gente se levantó, se acercó a ella con cuidado, le tocó el hombro, le dijo gracias, mi hijo también, hablaste por nosotros. Marta agarró fuertemente la mano de Santiago, intentando no desplomarse antes de la salida. Cuando las luces se apagaron y apareció la primera imagen, ella sentada en un banco de la acera, en silencio, sosteniendo una rosa, la sala se sumió en una especie de reverencia que pocas películas pueden evocar. Durante los siguientes 42 minutos, nadie tocó su teléfono celular. Nadie susurró. Era como si cada escena sacara algo de cada espectador. Un recuerdo, un dolor oculto, un viejo anhelo. La voz de Marta, firme y tranquila, narrando su vida con Luis, sus ilusiones, su gusto por la música, las sonrisas que regalaba incluso en los días malos. Luego, las imágenes del presente, ella vendiendo flores, la soledad de los bancos, el silencio de las miradas que se desviaban. Y entonces, en el momento en que apareció Santiago, sin nombre, sin anuncio, solo un cliente que pagó más de lo que pidió y escuchó más de lo que esperaba. La escena de la playa cerró el documental. Marta y Santiago de pie frente al mar, una flor siendo transportada por el agua. La imagen se congeló. La pantalla se volvió negra. Silencio. Y luego, aplausos. Pero no del tipo que aparece al final de una película, ruidoso y automático. Fueron aplausos entre lágrimas. Manos aplaudiendo lentamente. Ojos rojos. Gente abrazándose a gente. Marta se llevó la mano al pecho. Santiago la miró y vio algo raro. Paz. No es una felicidad ruidosa, sino un alivio que solo reconocen quienes han cargado con el dolor durante años. Cuando se encendieron las luces, no pudo salir. La gente se acercó, una a una, a entregar flores. Cada uno trajo uno. Margaritas, girasoles, rosas blancas. Pronto, Marta se vio rodeada de un mar de flores, todas entregadas por manos anónimas. Santiago, a su lado, sintió algo que no había sentido ni siquiera al final de un campeonato. Allí, en medio de esa multitud, se dio cuenta de lo que era ser instrumento de algo más grande. Al salir del teatro, el movimiento ya había comenzado en las calles. Los jóvenes entregaban flores a hospitales, terminales de autobuses y hogares de ancianos. El hashtag #FloresPraLuis fue tendencia a nivel mundial. Pero lo más sorprendente no fue la cantidad de me gusta, sino el tipo de historias que aparecieron. Un policía que dejó flores en la puerta de la madre de un niño asesinado por una bala perdida. Una maestra que trajo girasoles a la familia de un estudiante desaparecido. Niños escribiendo cartas con sus nombres y un no está solo adherido a cada flor dejada en los bancos del parque. Santiago recibió una llamada de la productora. Santi, acabamos de alcanzar 5 millones de visitas en menos de 2 horas. Piden mostrar el documental en las escuelas, en las comunidades, en las periferias. Hazlo. Y no cubre nada. Ni un centavo. Doña Marta regresó a casa llevando flores en sus brazos. Más de lo que podría vender en un mes. Cuando llegó allí, los metió a todos en un balde con agua. Sonrió a Santiago y le dijo, no sabía que las flores pudieran curar. No lo curan todo,
pero demuestran que a alguien le importa. Eso ya cambia el día. Hoy no solo cambió mi día, Santiago. Cambió mi vida. Ella lo abrazó. Por primera vez. Un abrazo fuerte y pausado, como agradeciendo a alguien algo imposible de devolver. Nunca pensé que una persona famosa se detendría a escuchar mi historia, dijo. Tampoco pensé que una dama con flores me recordaría lo que realmente importa. Y allí, en medio de aquella pequeña habitación, rodeados de flores vivas y de recuerdos del hijo que se fue demasiado pronto, los dos permanecieron en silencio. Un silencio lleno de significado, como si la ciudad entera se hubiera detenido un momento a respirar junto con ellos. Fin del capítulo 5. ¿Puedo pasar al siguiente? 2 días después del estreno del documental, Santiago estaba sentado en el suelo de su propia sala, rodeado de cajas. No se trataba de regalos ni productos de patrocinadores, eran cartas. Cientos. Algunos en sobresencillos, otros doblados en hojas de cuaderno y otros escritos en trozos de papel reciclado. Todos ellos habían sido enviados al club, que había decidido redirigir todo hacia él. Lo más impresionante no fue la cantidad sino el contenido. Historias, confesiones, expresiones de gratitud. Historias de madres, padres, hermanos y hermanas de personas como Luis, jóvenes asesinados por la violencia, víctimas del abandono, personas que vivieron al margen hasta el final. Una carta en particular me llamó la atención. No había ningún remitente, solo un sobre arrugado, sin sello, con la frase para Santiago y doña Marta escrita a mano. Lo abrió lentamente. Era una hoja fina de papel, ya amarillenta, escrita con bolígrafo azul y letras claras. Parecía viejo. Empezó a leer. Mamá, si alguna vez encuentras esto, es porque alguien creyó en mi voz. Quería decirte que, incluso con miedo, nunca dejé de amarte. Sé que seguirás vendiendo flores. Sé que seguirás luchando. Pero quería que supieras que cada día que llegaba a casa cansada, pensaba en darte una vida mejor. Sabía que no viviría mucho. A veces lo sentimos. Pero si por casualidad un día alguien te escucha, si alguien se detiene a mirarte de verdad, quiero que sepas, bailé hasta el cansancio. Y cada flor que vendes, mamá, es mi forma de seguir bailando. Con amor, Luis. Santiago se quedó quieto por un rato. Léelo otra vez. Y otra vez. Hasta que las palabras comenzaron a vibrar en su pecho como si el propio Luis estuviera allí, susurrando. No sabía cómo había llegado hasta él esa carta. Quizás alguien cercano a Marta lo había guardado. Quizás fue una carta que ella misma escribió en nombre de su hijo, como una forma de desahogarse. Pero eso ni siquiera importó. Lo que importaba era el contenido. Esa carta tenía que llegarle. Ese mismo día cogió el coche y se dirigió al Callejón Azul. Cuando llamaron a la puerta, Marta respondió con una sonrisa más ligera de lo habitual. En sus brazos sostenía un arreglo floral donado por una escuela. Vinieron a cantar aquí hoy, dijo alegremente. Cantaron una canción que le gustaba a Luis. Creo que oyó. Santiago mostró la carta sin decir nada. Tomó el papel, se ajustó las gafas y comenzó a leer. Cuando llegó a la parte de bailé lo más que pude. Su mano temblaba. La voz se quebró. Se sentó lentamente en la cama, presionando el papel contra su pecho. Conozco esa letra, es suya. Él escribió así. Escribí en papel de cuaderno. Él dejaba notas cuando sabía que pasaría un tiempo. Pero esa carta, nunca vi esa carta. Estaba entre muchos otros. Alguien lo envió al club. ¿Cómo llegó eso allí? No tengo ni idea. Pero creo que ya debía llegar. No antes. Ella permaneció en silencio, mirando al vacío. Luego dobló cuidadosamente la carta y la colocó en una caja de madera que usaba para guardar recuerdos. ¿Sabías que quería bailar en la televisión? Me dio vergüenza, por supuesto. Pero dije que si ganaba un premio compraría una floristería solo para mí. Me reí. Dijo que debería pensar en estudiar. Pero en el fondo, solo quería que soñara en grande. Él bailó. Ahora baila en cada flor. Santiago miró a su alrededor. Y tal vez podamos abrir esta floristería. En su nombre. Marta levantó las cejas. Como esto. Un espacio pequeño. Nada comercial. Un lugar donde pueden acudir las madres que han perdido a sus hijos. Hablar. Planta. Llorar. Vende flores si quieres. Cuenta historias si puedes. Un lugar donde Luis vive.
No muere. ¿Eso existe? No. Pero podría llegar a existir. ¿Estás preparado para ello? Ella lo miró como si no supiera si estaba soñando o despierta. Luego asintió, lentamente. Si se hace con respeto, lo acepto. El proyecto empezó allí mismo, aquella tarde. Santiago llamó a un arquitecto que admiraba y le explicó el concepto. Un lugar sencillo, con espacio para flores, una pared con nombres, una habitación tranquila donde cualquier madre podría entrar y simplemente estar. Justo a la entrada se colocaría un banco idéntico al que había en la esquina donde conoció a Marta. En las siguientes semanas comenzaron a llegar donaciones. Un trozo de terreno fue donado por un empresario que había perdido a su sobrino en un robo. Se presentaron voluntarios, artistas, psicólogos, jardineros, gente común. El lugar se llamó Casa Luis. Cuando se inauguró 3 meses después, Marta cortó la cinta con manos temblorosas. Llevaba la misma bufanda amarilla del estreno del documental. Santiago no habló. Él simplemente le entregó la primera flor. Y lo puso en la pared con el nombre, justo al lado de la foto de su hijo. Él quería bailar en la televisión. Ahora baila en los corazones de quienes pasan por aquí. Casa Luis se convirtió en un símbolo. No es un monumento frío, sino un espacio habitable. Allí los niños aprendieron a plantar. Los jóvenes pintaron paredes con grafitis y contaron historias reales. Las madres se abrazaron en silencio. Los hombres que habían perdido a sus hijos volvieron a hablar de amor. Y en el centro de todo, una mujer que una vez fue invisible, ahora era la voz de miles. Todo empezó con un gesto, una flor, un grito y una escucha. Casa Luis ya era un lugar habitable. No solo por el olor constante de flores frescas o de las manos que cultivaban colores en la tierra, sino porque allí todo respiraba memoria y nuevos comienzos. Santiago pasaba por allí cada vez que podía, sin avisar. Me gustaba observar en silencio, ver a la gente llegar tímida y marcharse sintiéndose más ligera. A veces simplemente regaba una planta, hablaba con una señora que había perdido a su nieto o se sentaba en el banco cerca de la entrada, el mismo modelo que el de la acera donde conoció a Marta, y simplemente se quedaba allí, escuchando. Fue en una de estas visitas que vio al niño. Ropa delgada y raída, rostro atento. Tenía unos 12 años y tenía una bicicleta roja que era mucho más pequeña de lo que necesitaba, con el asiento roto y los pedales desgastados. Se quedó parado en la entrada por un rato, sin entrar realmente, solo observando. Después de casi media hora, Santiago se acercó. ¿Buscas a alguien?, preguntó. El niño dudó y luego negó con la cabeza. Solo quería ver cómo es aquí. Pase. Nadie necesita invitación. Mi madre dice que no es lugar para niños. Hay mucha tristeza aquí. Santiago se agachó, alcanzando la altura del niño. ¿Y tú qué opinas? Creo que es un lugar donde la gente llora con dignidad. Santiago se quedó en silencio por un momento. Esa frase no parecía venir de un niño. ¿Cómo te llamas? Elías. ¿Y perdiste a alguien? No. Pero mi madre perdió. Mi hermano. Tenía 14 años. Era bueno. Murió con miedo. Asustado. Sí. Fue durante un bombardeo. Iba a comprar pan. Corrieron tras un hombre, pero le dispararon. Dijeron que fue un error. Nunca lo entendimos realmente. Santiago sintió que se le revolvía el estómago. Era la misma historia con otro nombre. Otro dolor con el mismo guión cruel. ¿Quieres dejarle una flor?, preguntó. No tengo ninguna flor. No hay dinero para comprar. Aquí nadie necesita pagar por flores. Solo tienes que seleccionarlo y darle un nombre. Elías miró el jardín, donde había diversas flores dispuestas en jarrones sencillos. Se acercó. Cogió una margarita. Regresó con ella entre los dedos y dijo con firmeza. Su nombre era Mateus. Santiago lo llevó al muro de los nombres. Elías se estiró y escribió con letra firme. Mateus, 14 años. Soñaba con ser jugador. Luego colocó la margarita debajo del nombre. Él era mejor que yo en el fútbol, dijo sonriendo levemente. Pero soy más rápido en bicicleta. Se quedaron allí unos minutos. Entonces Elías se volvió hacia Santiago. Te conozco. Eres tú el que está en el video. El de las flores. ¿Y a ti qué te pareció? Pensé que hiciste lo que la policía no hizo. Interrumpido. Escuchó. Santiago no sabía qué responder.
Él simplemente extendió su mano. Elías apretó. ¿Puedo volver mañana? Preguntó. Siempre puedes volver. Al día siguiente, Elías llegó antes que nadie. La bicicleta apoyada contra la puerta. Esta vez trajo 2 flores silvestres improvisadas y las colocó junto a otras. En los días siguientes ayudó a barrer, regar y arreglar sillas. Los voluntarios pronto notaron que era ágil, cuidadoso y observador. Marta, cuando lo vio por primera vez, dijo simplemente, «Este niño tiene el alma cansada, pero los ojos vivos. Tenemos que ocuparnos de esto». Santiago empezó a hablar más con Elías. Descubrió que ya no iba a la escuela. La madre, desde la muerte de su hermano, no pudo mantener una rutina. Vivía en silencio, encerrado en sí mismo. Elías hacía trabajos esporádicos lavando coches y vendiendo dulces en los semáforos. La bicicleta era su único medio de desplazamiento por el mundo. Un día, Marta llamó a Santiago aparte. Necesita más que flores. Necesita tierra firme. En el futuro. Lo sé. Veo. Entonces Santiago tuvo una idea. Llamó a un amigo, entrenador de fútbol juvenil. Explicó la situación. No pidió favoritismo, solo una oportunidad. Tráelo. Si es bueno veremos qué podemos hacer. Si no, al menos mostramos otro camino. Cuando se lo contó a Elías, los ojos del niño se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Muy. Pero hay una condición. Tienes que volver a la escuela. Elías pensó unos segundos y luego esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, pero solo si puedes seguir viniendo aquí también. Acordado. La semana siguiente se hizo un examen. Jugaba con pasión, con hambre. No era el más técnico, pero tenía algo en la mirada que le recordaba a Santiago cuando era niño. Una urgencia de ganar, pero no por vanidad. Para sobrevivir. Fue aceptado. Ese mismo día, Santiago se compró una bicicleta nueva. Rojo también. Solo que más grande, más fuerte, con buenos cambios y frenos. Elías apenas podía creerlo. Lloró sin ocultarlo. ¿Puedo continuar con el antiguo también? Era de Mateus. Por supuesto. Guárdalo como recuerdo. El nuevo es para cuando quieres ir más allá. Cuando él arrancó pedaleando, Marta lo observó desde la puerta de casa Luis. Perdimos a muchos chicos, Santiago. Pero este se escapó. Gracias a ti. Gracias a una flor. No. Gracias a una intervención telefónica. Una flor sola llama la atención. Pero escuchar cambia el destino. Elías se convirtió en una presencia constante. Jugué, estudié, ayudé. Se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando alguien rompía el silencio. Su historia ganó espacio en la pared de casa Luis. Elías, hermano, ciclista, soñador. Y al lado, una margarita. Siempre fresco. Casa Luis ya se había convertido en algo más grande de lo que nadie imaginaba. Ya no era solo un espacio físico. Era un símbolo, un punto de encuentro, un refugio emocional. Personas de todo el país vinieron a visitarnos, aprender cosas y contar historias. Algunos trajeron flores, otros solo trajeron silencio. Pero todos dejaron algo. Un nombre, un recuerdo, un pedazo de ti. Santiago seguía presente, sin necesidad de ser el centro. Observé, ayudé, acogí. Y cada vez que podía, pasaba unos minutos solo frente al muro de nombres. Fue como un ritual. Leyó cada uno en silencio, como si quisiera llamar a sus dueños por un momento. Luis, Mateo, Ana Clara, Jorge, Samuel, Valeria. La lista creció, y con ella, la necesidad de mantener vivo el recuerdo de quienes se habían ido sin la oportunidad de decir adiós. Una tarde bochornosa, mientras ayudaba a Marta a ordenar unos jarrones, llegó una mujer alta y delgada, con los ojos rojos y modales apresurados, como si no supiera si debía estar allí. Se detuvo en la entrada, sosteniendo un sobre. Santiago notó la incomodidad y fue a su encuentro. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?», preguntó suavemente. No sé si puedo dejar ese nombre aquí». «Por supuesto que puedes». Pero él no era inocente. Él no era un buen chico. Él hizo algo estúpido. Se involucró con la gente equivocada. Pero era mi hijo. Y murió pidiendo perdón. Santiago respiró profundamente. Aquí no preguntamos qué hizo la persona.
Le preguntamos qué soñaba ser. Ella dudó y luego abrió el sobre. Dentro, una foto arrugada. Un chico de 17 años, camiseta holgada, gorra y sonrisa torcida. Y una hoja de papel con letras grandes. Murilo quería ser barbero. Les cortaba el pelo a sus amigos en el garaje. Santiago tomó la foto y sonrió levemente. Vamos a poner su nombre en la pared. Y la foto, si lo permites, irá en la pared de los sueños. Tenemos uno ahí. No fue solo un error. Él me lo contó todo. Sabía que el final se acercaba. Un día me dijo, «Mamá, solo desearía que alguien recordara lo que quería ser. No por lo que hice. Y ahora será recordado así». La mujer lloró suavemente. No quería una escena. No quería atención. Solo quería saber que el nombre de mi hijo no sería olvidado. Al salir, Santiago se dirigió a Marta con la foto y la hoja. «Un nombre más. Cada uno tiene su lugar», dijo ella. «Aquí no hace falta ser santo para ser amado». Al final del día, Santiago escribió, «Murilo, 17 años. Soñaba con ser barbero». Colocó una pequeña flor blanca debajo. Luego se dirigió al muro de los sueños. Allí, entre notas, dibujos infantiles y mensajes de madres, pegó la foto con cinta adhesiva y escribió junto a ella, «Todos merecen un nuevo comienzo, aunque solo sea en su memoria». En los días siguientes empezaron a llegar otras historias como la de Murilo. Jóvenes que la sociedad preferiría olvidar. Personas que quedaron reducidas a titulares con 3 palabras, «Muere en enfrentamiento». Pero las madres sabían más. Sabían del niño que ayudaba a su abuela, de la niña que bailaba en secreto, del niño que escondía poesía debajo del colchón. Marta quiso hablar de ello en un pequeño evento organizado en Casa Luis. Se subió a un taburete, sostenía un micrófono con manos temblorosas y hablaba, mirando a la gente a los ojos. «Mi hijo también tenía defectos. Pero eso no es lo que define quién era. Si solo recordamos los perfectos, quedará demasiado espacio en esta pared. Todos merecemos un nombre, una flor y un recuerdo. No es perdón, es dignidad». Después de eso, el muro comenzó a crecer. Un albañil voluntario, que había perdido a su sobrino en una redada policial, amplió el espacio y construyó una nueva sección del muro. La gente venía a pintar nombres, bordarlos en tela y escribir en madera, cada uno a su manera. Y con eso, el lugar que nació del dolor se transformó en un jardín de historias. Un día, Santiago fue sorprendido por una niña que sostenía una flor azul y una hoja doblada. «Es para ti», dijo ella. Se agachó, curioso. Abrió el periódico. Decía, «Gracias por acordarte de mi hermano. Lo plantamos de nuevo cada vez que alguien dice su nombre». Santiago contuvo las lágrimas. La flor azul fue colocada justo en el centro del jardín. La semana siguiente, Marta decidió algo propio. Le pidió a Santiago que llamara a un carpintero. Quería construir una caja grande, hecha de madera clara, con una abertura en el frente. Es para aquellos que aún no pueden hablar. Quien solo quiere dejar un nombre en silencio. No hay preguntas. Solo un nombre. La caja estuvo lista en 3 días. Estaba colocado justo a la entrada de Casa Luis, con un sencillo cartel. «Deja aquí el nombre que aún no puedes pronunciar en voz alta». En una semana, la caja estaba casi llena. Boletos sin firma. Algunos con fecha. Otros solo con la palabra «lo siento». Santiago los leyó todos con gran pesar. Porque había allí historias que todavía dolían demasiado para ser contadas, pero que aún necesitaban existir. Y una vez más comprendió. Lo que estaban haciendo no era caridad. Fue justicia poética. Se trataba de devolver el nombre a quienes se convirtieron en estadísticas. Fue sembrar humanidad donde antes había olvido. Fue dar voz a los silencios. Mirando la pared una vez más, Santiago se dio cuenta de que nunca terminaría. Y eso fue exactamente lo que tenía sentido. El tiempo transcurría lentamente en Casa Luis. Las estaciones cambiaron, y con ellas los colores de las flores, el dolor de los visitantes, los nombres en la pared. Lo que empezó como un gesto solitario se convirtió en una cadena, y lo que era para unos pocos se convirtió en refugio para muchos. Santiago, ahora más silencioso que antes, seguía presente, pero menos como un ídolo y más como un cuidador, alguien que entiende que su lugar es escuchar, no ser escuchado. Doña Marta, a su vez,
se convirtió en un símbolo viviente. No por elección, sino por consecuencia. Ahora su voz era llamada a reuniones, seminarios, programas, pero ella escogía solo aquellos lugares donde sabía que su discurso no se convertiría en un espectáculo. No soy la causa, soy la consecuencia, dijo. La floristería que una vez soñó con su hijo ahora funcionaba en un ala de casa Luis, donde otras madres vendían arreglos sencillos, hechos con amor, cada uno con el nombre de la persona que lo inspiró. Ramo Valeria, arreglo Mateus, Margaritas Luis. Un día, Santiago llegó temprano. Me desperté con una sensación diferente, como si el ciclo estuviera a punto de cerrarse. Llevaba en sus manos una única flor, una rosa blanca, recogida del jardín de su abuela, la misma que siempre decía que las flores hay que regalarlas en vida. Se sentó en el banco de la entrada. Él respiró profundamente. Y esperó. Poco después apareció doña Marta, con su chal amarillo, los pasos un poco más lentos, pero la mirada más firme que nunca. Se sentó a su lado. Hoy es un día hermoso, dijo. Así es. Silencio. Los dos mirando el movimiento a su alrededor. Niños jugando con aspersores, adolescentes haciendo grafitis en la nueva pared lateral, una señora recitando un poema a la sombra. Santiago se volvió hacia ella y le entregó la flor. Es el último. El último. El último que entrego en esta historia. Porque está completo. Historias como esta nunca están completas, Santiago. No. Pero mi parte sí. Me enseñaste que hay vida más allá del fútbol. Más allá de la fama. Más allá del nombre. Me demostraste que escuchar es más transformador que hablar. Y ahora es el momento de dejar que se alcen otras voces. Doña Marta miró la rosa. Tocó los pétalos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuidado en silencio. Plantar en otros rincones. Vive un poco más fuera de cámara. Ella asintió. A veces lo que plantamos no se cosecha. Es simplemente para que los demás vean que es posible prosperar. Santiago sonrió. Luego se levantó. Le besó la parte superior de la cabeza y se alejó lentamente. No miré hacia atrás. Sabía que detrás de él, el mundo que habían creado continuaba floreciendo. A la entrada de casa Luis, había una rosa blanca, reposando en el banco, como recuerdo vivo del inicio de todo. Y junto a él, un pequeño cartel escrito a mano por Elías: la flor que queda no es la última. Es la primera de un nuevo jardín. Fin del capítulo 9. Fin de la historia. Si quieres puedo sugerirte una frase de cierre para el video o una idea para un epílogo. ¿Quieres?